Les estamos dando la bienvenida a Hoy por Hoy, nuevo ciclo de este año 2020, un ciclo atípico, ¿no? Vamos a estar en estos primeros programas mientras el aislamiento no disponga otra cosa, ¿no? Vamos a estar llevando los programas que tienen que ver con entrevistas de interés general y bueno, con este nuevo paradigma que estamos teniendo, el mundo entero, no simplemente Santa Fe ni el país, sino que el mundo entero. Y en materia de comunicación también nosotros de esta manera, ¿no? Desde casa, llevándoles un poco el hoy por hoy. Pero bueno, ya para comenzar este ciclo de entrevista, queremos agradecer a los dos profesionales que nos van a acompañar en esta primera parte. Estamos hablando del doctor Carlos Longoni, como siempre allí con el CIR de APREPA, el Centro Integral de Rehabilitación. Carlos, bienvenido, un gusto tenerlo, un placer. Y bueno, decíamos, ¿no? Con estos nuevos paradigmas. Y también lo estamos sumando al doctor Diego Elizazo, bien decimos, infectólogo del CIR de APREPA. Diego, te damos la bienvenida, un gusto tenerlos a los dos. Y Carlos, bueno, con este nuevo paradigma, ¿no? Usted también en aislamiento, ¿no? Carlos, bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto por estar en tu programa, saludarlo a la distancia y un cariño a toda la audiencia de ustedes. A ver, nosotros arrancamos allá por el 18-19 de marzo con esta cuarentena, que ya llevamos algo así como 46 o 47 días, y obviamente por una cuestión de personal de riesgo o personas de riesgo, yo estoy haciendo la cuarentena tal cual la prescribe los infectólogos, fundamentalmente quien es o quien nos acompaña en esta charla, que es el doctor Diego Lizazo, infectólogo muy reconocido a nivel de Rosario y continuamente, digamos, intercambiando opiniones con todos los mejores especialistas del país. Así que me siento un orgullo de tener en el centro de rehabilitación a una misma que tiene Diego, porque realmente está llevando, no solamente como director del centro de rehabilitación, sino que también lo está haciendo desde el punto de vista infectológico, lo que hoy requiere justamente esta situación pandémica que estamos viviendo. Carlos, la pregunta, digo, como profesional y como ser humano, ¿no? Esta primera vez que le toca un hecho así, bueno, ¿cómo se vive, ¿no? Desde lo profesional, que uno no pueda estar ahí tal vez saliendo, ¿no? La vivencia, lo que uno va sintiendo en estos 44 días que llevamos de aislamiento, ¿no? Uno como ser humano, ¿cuál es la sensación ahí o la vivencia propia? Hay una sensación dual. Por un lado, las ganas de estar en el lugar de donde siempre estuve, que es la parte de gestión desde el centro de rehabilitación, y por otro lado, es también la sensación de querer cuidarse, porque realmente vemos que la virulencia de esta pandemia ya ha acarreado más de 200.000 muertos en el mundo, y evidentemente no es una cuestión que debamos menospreciar. Así que, de hecho, es decir, yo que soy una persona bastante inquieta, por ahí me quiero, digamos, como acelerar los tiempos, pero bueno, es lo que no se puede y es lo que tenemos que esperar actualmente, a que por lo menos se disminuyan la cantidad de contagios y que eventualmente pueda salir en algún momento alguna vacuna que pueda directamente aplacar esta pandemia que ha hecho tanto daño al mundo, ¿no? Bien, lo sumamos a Diego. Diego, la bienvenida, el agradecerte por estar participando, ¿no? En este primer programa y obviamente como infectólogo podemos comenzar a abrir una luz en el túnel de esperanza, esta línea por lo menos que ha podido bajar la Argentina, no hay que distenderse y obviamente si va a llegar la vacuna, esto es lo que uno también desea. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Hasta acá la Argentina, la verdad que le ha ido bastante bien. Todo esto es por todas las medidas que se han tomado con respecto al distanciamiento social y después con respecto a las cuarentenas.
El pico exponencial no lo hemos visto, si bien hay un número de aumento de casos lógico. Los servicios de salud no han sido saturados, todo el contrario. Las terapias deben estar al 50% de su ocupación y los sanatorios también. Entonces, hasta acá nos ha ido bastante bien. Siempre la gran duda que tiene es que queda un poco todo el invierno por delante y bueno, ¿cómo seguimos? Porque si bien con respecto al COVID-19 estamos bien parados en este momento, la cuestión económica que está pasando el... Claro. Bueno, realmente tener la palabra de los profesionales. Carlos Longoni, seguimos conectados allí con Carlos. Seguramente Carlos también atento, ¿no?, a todo lo que es el tema de salud desde el CIR de APREPA. Ya vamos a volver a estar en contacto con Diego nuevamente, pero desde APREPA también se está haciendo un seguimiento puntual en todo lo que tiene que ver con lo protocolo, el protocolo, doctor Longoni, ¿no? Sí, claro. Bueno, justamente seguramente van a restablecer ustedes la comunicación. De hecho, tenemos protocolos específicos para estos casos. No olvidemos que nuestros pacientes son todos pacientes de riesgo porque tienen comorbilidad asociada, digamos, patologías que hacen que sean mucho más sensibles a la posibilidad de padecer esta patología, y por eso es que estamos con protocolos muy específicos, que de hecho los lleva adelante Diego, y que tratamos de prevenir cualquier tipo de situación que provoque alguna cuestión fundamentalmente de riesgo para nuestros pacientes. Como le dije antes, es decir, todos tienen su patología, y toda esa patología generalmente se hacen mucho más sensibles, digamos, ante esta enfermedad. Bien. En relación, digo, al personal que trabaja también, a los familiares, hay todo un protocolo que hay que seguir, ¿no? Allí dentro del centro de rehabilitación, doctor. Estamos haciendo aislamiento también familiar, porque de hecho, si no, sería que cada paciente ingresa con un familiar, que por ahí no sabemos con quién tiene contacto, puede ser un asintomático que ingresa con el virus. Es decir, no estamos exentos de todo ese tipo de situaciones, pero hay que disminuir al mínimo las posibilidades de riesgo de personas que entran al centro de rehabilitación para que no produzcan algún contagio. Bien, creo que lo recuperamos ahí a Diego, ¿no? Diego, un poco la pregunta, bueno, charlábamos recién con el doctor un poco del protocolo, ¿no?, que tiene allí APREPA, y se habían realizado al principio hisopados, ¿no?, allí en el centro de APREPA, ¿no? Sí, nosotros a partir de lo que es del cambio de definición de casos tanto de nación como de provincia, pudimos empezar a realizar hisopados. Debemos tener realizados 6 o 7, son todos negativos, y esto nos da bastante seguridad en el trabajo como para proteger tanto a los pacientes como al personal de salud. La definición de caso de nación del personal de salud, ya con que tenga 37 grados y medio, estamos licenciados a hisoparlos, lo cual es muy bueno porque evitamos cualquier tipo de transmisión. Dentro del centro de rehabilitación, el personal de salud que está en contacto con los pacientes está trabajando con un barbijo quirúrgico y con una máscara facial. Esto reduce la posibilidad de contagio, no la anula, pero sí la reduce sustancialmente. Entonces, y además cualquier personal de salud que tenga 37 grados y medio o NOI o tos, dolor de garganta, anosmia, por supuesto que dificultad respiratoria, no va a trabajar, se hisopa y bueno, ahí definimos con el resultado. Y además, como tenemos una población bastante particular dentro del centro de rehabilitación, todos nuestros pacientes que presenten fiebre sin un foco aparente o una manifestación respiratoria que no sea una neumonía, o que sea una neumonía sin tener un agente que lo explique, también lo ponemos en un sector que es de aislamiento respiratorio, que cuenta con todas las medidas de bioseguridad, los barbijos, el camisolí, la máscara facial, las antiparras, barbijo quirúrgico o N95 según corresponda. Lo tenemos en aislamiento, lo hisopamos, tenemos el resultado del hisopado y ahí decidimos cómo manejamos el paciente.
Diego, respiradores, ¿tiene allí el centro? Sí, tenemos respiradores y en este momento tenemos respiradores libres también. O sea Tenemos que una unidad capacidad que es para... una... Quiero aclarar, Sí, Digo, tenemos para una dar unidad que es una... respuestas. Quiero aclarar, porque de hecho está bien la pregunta. Es decir, nosotros somos un centro de rehabilitación que atendemos distintas patologías y que muchas veces requieren de la asistencia respiratoria. Es decir, nosotros no hemos equipado, digamos, para tener COVID-19, porque de hecho es una patología que generalmente se atiende en centros sanatoriales o hospitalarios para tal fin. Es decir, nosotros podemos llegar a tener algún tipo de paciente que requiera esto, pero fundamentalmente nuestro equipamiento, que ya lo teníamos desde antes, es para justamente aquellos pacientes que tengan dificultad respiratoria en su plan de rehabilitación. Claro. Bien. Me interesaba también, Diego, la pregunta que tiene que ver con la cantidad de pacientes que hoy tiene el centro. ¿Son los mismos? ¿Hay más demanda? Esto fue así. En realidad, hoy por hoy, todos los servicios de salud tienen un poco menos de pacientes. Nosotros debemos estar en una capacidad casi normal, casi normal. Tenemos una demanda similar o algo menor, pero levemente menor, y debemos estar trabajando normalmente. Lo que sí tuvimos que adecuar todo el funcionamiento del centro de rehabilitación con respecto a la distancia social, por ejemplo, en las áreas de rehabilitación, además de todo el personal tener barbijo y máscara facial, los pacientes están separados entre 1,5 metros y 2. Tuvimos que adecuar los horarios. Ahí el doctor Longoni, cuando me conecté, lo escuché, no hay más visita de familiares, entonces hay todo un sistema de videollamadas para que puedan conectarse, ya que es un momento bastante extraño, por lo menos, por no decir complicado desde la parte emocional de los pacientes. Por ejemplo, los pases de sala no se hacen más donde se hacían, se hacen en lugares amplios, volvemos respetando estas distancias entre los médicos también. Tuvimos que redactar todo el funcionamiento del centro, pero la verdad que estamos trabajando, creo que bastante bien, bastante seguros, y la capacidad y la posibilidad de poder hacer varios de los hisopados que no podíamos hacer antes nos da bastante tranquilidad y seguridad en el trabajo. Vemos aquí cómo lo público y lo privado también pueden interactuar juntos, ¿no? Ante un protocolo. Cómo se da la sincronización de forma perfecta, ¿no? Lo privado con lo público. Sí, nosotros nos tenemos que primero regir por las normas de nación y de provincia. Y en base a eso, por ahí uno puede hacer algunas modificaciones internas, pero hay un lineamiento que es el que marca nación y provincia, y bajo ese lineamiento estamos nosotros. Sí tenemos mucha comunicación con la gente de epidemiología, con la gente de otros sanatorios, con otros infectólogos de Rosario, pero bueno, el lineamiento es de nación y de provincia. Diego, hablando en el contexto, bueno, de esta pandemia como profesional, la luz de esperanza que uno necesita, ¿no? Vamos a estar frente a una vacuna, la información que ustedes manejan como profesional, digo, en el contexto internacional, vamos avanzando, se está hablando de antivirales alternativos, un remedio que se utiliza para el tema de ébola. Digo, ¿esto es factible de avanzar constantemente para poder encontrar una vacuna, por lo menos en este año? El tema de vacuna está avanzado. Hay una vacuna licenciada por el NIH, que es una agencia norteamericana, ¿sí? Que es contra una proteína de superficie que se llama SPIC del coronavirus, que está bastante avanzado. Hay varios lineamientos de vacunas en investigación, pero todo el mundo supone que hasta fin de año eso no va a estar disponible, porque la vacuna primero tiene que ser segura, después tiene que ser inmunogénica, o sea, crear una respuesta, y después esa inmunogenicidad, esa respuesta, tiene que ser protectora. Y para todo eso son varias fases las que tiene que pasar en investigación. Hay varios lineamientos, por ahora los resultados son buenos, pero los tiempos no son cortos. De acá a fin de año se supone que existe la posibilidad de que se genere una vacuna. Con respecto a los antivirales, hay un antiviral
Yo siempre bromeo con Carlos, que es para mí el más atractivo de todo, se llama Remdesivir, que bueno, tuvo una primera aproximación ahora en un trabajo, la gente se murió un poco menos, vamos a hacer una síntesis, y tuvo un poco menos de internación, pero también hay que tener en cuenta que este antiviral se colocó en una fase bastante avanzada de la enfermedad. Entonces, y así todo, a la población le fue un poco mejor. Uno estima que si este antiviral se empieza a usar en una forma un poco más precoz, el resultado también puede mejorar un poco más. Hidroxicloroquina, citromicina, sí. Decía, ya se está utilizando. Sí. El Remdesivir es de uso compasivo, no tenemos en Argentina, por eso solamente se usa en trials, en análisis médicos. No lo tenemos disponible para usar. La hidroxicloroquina, citromicina, los resultados son medios contradictorios, lo mismo que el opinavir, ritonavir. No tenemos un tratamiento ideal para este agente, por lo menos hasta el momento. Diego, ¿esto recupera al paciente en menos tiempo para que nos puedan entender un poquito más, dejando de lado lo tecnicismo, ¿no? Sí, el Remdesivir, salió, vamos a hablar de 3 fármacos. Hidroxicloroquina, citromicina, que fue este famoso trabajo francés. Lo que demuestra el primer trabajo es que bajó la carga viral, no hace ningún análisis de la cuestión médica y clínica del paciente, pero después salieron otros trabajos que ese resultado no lo hallaron. Y hay que tener cierta cautela porque puede producir algún daño cardiovascular. Otro fármaco que se llama lopinavir, ritonavir, salió un artículo en un New England muy importante, muy nombrado, donde le fue más o menos igual, si se le hubiesen dado y si no. Y este último, el Remdesivir, que es el fármaco que estabas nombrando para el ébola, aparentemente sí le mejora la clínica, le acorta el periodo de internación y un poco la mortalidad. Hay que tener en cuenta otras variables, pero me parece que es el fármaco, hablando de fármacos, con más luz en este momento. Después está lo de plasma hiperinmune, que ahí tienen un gran fanático que es Carlo Longoni, que desde el día 0 viene poniéndole un voto al tema del plasma, que creo que, bueno, puede ser utilizado, no sé si masivamente, pero es otro lineamiento de tratamiento. Carlos, lo sumamos justo que decía Diego ahí, en Italia creo que se estuvo dando, me parece, en Bérgamo, me parece que había un médico allí que estaba trabajando específicamente con el tema del plasma, ¿no? Sí, bueno, Diego puede informar mejor que yo eso, pero de cualquier manera se ha hecho acá en Argentina también, es decir, poco es copiar lo que se ha hecho con el tema de la fiebre hemorrágica argentina, por esa época cuando no existía el tratamiento ni la vacuna, es decir, lo que se hacía para el tratamiento era la plasmaféresis y entonces a través de eso se recuperaban los pacientes. Hoy los pacientes que tienen, digamos, anticuerpos, bueno, vuelvo a repetir, Diego puede explicarlo mucho mejor que yo esto, podrían ser que se les traiga, de hecho hay bancos de sangre, están interviniendo las sociedades de hemoterapia para extraer plasma y bajo un proceso obviamente tecnológico, después poder transfundirlo a aquellos pacientes que estén sufriendo o padeciendo en este momento la enfermedad de coronavirus. Carlos, allí se forman anticuerpos, digo, con el plasma. ¿Se va formando anticuerpos? Diego, no. A ver, sí, Diego. Dale. No, está bien. Uno cuando tiene la enfermedad genera unos anticuerpos que se llaman inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas son protectoras. Entonces lo que uno hace es extraer esas inmunoglobulinas, esos anticuerpos, hablándolo sencillamente, e inyectárselos a un paciente que está enfermo actualmente. Pero hay muchas incógnitas en todo esto. Estas inmunoglobulinas, ¿en qué concentración las tenemos que tener? ¿Son protectoras o no son protectoras? ¿Puede haber o no puede haber recaída de la enfermedad? Aparentemente no, ya lo adelanto. Pero bueno, son todas líneas que se están presentando como para poder tener más herramienta ante un caso de coronavirus,
tener el plasma, tener algún fármaco, discutido el tema de algunas interleuquinas, algo que se llama tocilizumab, que no importa, interviene en la parte inmunológica, porque tenemos que tener en cuenta, hay como por lo menos 2 o 3 fases en esta enfermedad. Uno que cursa la primera semana, que es más clínica, que es la que el paciente se presenta con fiebre, etcétera, y uno que comienza a partir de la segunda semana, a partir del 7º, 8º día, que es una cuestión más inmunológica, que es donde el paciente se nos pone más grave. Entonces hay muchas líneas de tratamiento de intentar atenuar esta cuestión inmunológica. Bien. Diego, a los niños no ataca tanto a los niños, ¿esto es así? Y por suerte sí es así, puede ser por varias cosas. Este virus ingresa por un receptor, ¿sí? Un receptor de enzima convertidora de angiotensina. Los niños tienen menor cantidad de este receptor, gracias a Dios, y sobre todo en el aparato respiratorio inferior, y además por esta cuestión inmunológica, que parecería tener una respuesta inmunológica un poco más inmadura, entonces la enfermedad no ser tan severa. Generalmente el niño sí se infecta, sí se enferma, sí transmite, pero de una forma mucho más leve e incluso muchas veces asintomático. Por eso, por ahí el confinamiento del adulto mayor por el riesgo, pero del niño por la capacidad de transmisión. El niño, es muy poco probable que un niño pueda fallecer de esta enfermedad. Son anecdóticos los casos, pero sí se van a contagiar y probablemente muchos van a transmitir en forma asintomática. ¿Se puede reinfectar la persona? ¿Quién ha tenido Lo que sabemos, a ver, el conocimiento general del lineamiento, esto es muy dinámico, esto del coronavirus, estoy cansado de decir una cosa y a la semana que la parte científica demuestre otra, cambia. Hasta acá el conocimiento en general del lineamiento que tenemos que tener es que no, pero esto puede cambiar. Esta pandemia la conocemos hace muy poquitito, desde fines de diciembre del año pasado, pero recién en enero podemos tener un poquito más de conocimiento, o sea que es muy joven y todo esto es dinámico. Por ahí vemos dentro de 1 o 2 meses que esto puede haber reinfección o no. El conocimiento que nos da hasta ahora en líneas generales es que no. Bien. Diego, Carlos, queremos agradecerle y me gustaría quedarme ya con una última pregunta, ¿no? Un poco dentro de lo profesional, el lunes va a finalizar este nuevo aislamiento, digo, como profesionales ustedes, y la lectura que le están dando el avance aquí en la Argentina. Vamos a continuar con un aislamiento, hay medidas que va a determinar el gobierno más flexible, es decir, cómo venimos hasta ahora. También se habla del pico mayor con el tema del invierno. ¿Cuál es un poco la visión que ustedes como profesionales le dan ya para la próxima semana? Yo creo que el aislamiento va a seguir, hay que ver de qué manera sigue. Si se puede flexibilizar un poco, no. Lo más importante de todo, que ahora provincia de Santa Fe hace unos cuantos días que no tenemos casos, y eso es muy importante. Eso es muy importante. La verdad que las medidas que se han tomado hasta acá fueron muy efectivas y creo que súper prudentes y bien tomadas. ¿Cómo va a continuar? La verdad que por ahí Carlos puede responder más que yo, que está súper informado de eso, en la cuestión social. Nosotros en la cuestión sanitaria tenemos que trabajar exactamente igual. Siempre le digo a todo el personal de salud, no hay que bajar la guardia, tenemos que trabajar a conciencia. Así, si hay casos, no nos tenemos que enloquecer, y si no hay casos, no hay que bajar la guardia. Esto puede... el problema que tenemos básicamente con el coronavirus es que tiene un periodo de incubación que no es corto, entre 5 y 7 días en promedio, llega a 14, incluso a veces hasta más, pero en líneas generales es ese concepto del que tenemos que tener. Y el RO, que es la tasa de contagio, no habiendo tomado las medidas de la cuarentena, pero sin tomarla, es alta. Entonces, y se puede contagiar 48 horas antes del inicio de los síntomas. Entonces es una cosa difícil de contener cuando hay mucha circulación. En este momento, por suerte, la Argentina y provincia de Santa Fe está en un buen momento, está bien posicionada. Espero que sigamos. Liberar la cuarentena, yo supongo que no se va a liberar, hay que ver si se flexibiliza un poco más. Diego, hablaste de 48 horas antes. Lo importante, digo, del barbijo, ¿no? Ahí está. ¿Utilizar el barbijo? Es así.
La carga viral empieza a aumentar en forma exponencial a partir de la fiebre, pero está demostrado en algunos trabajos que puede, no digo que siempre, sino que puede transmitir 24 o 48 horas antes del inicio de la fiebre. Eso es importante, sobre todo para buscar los contactos del paciente que tenemos. El barbijo que usamos nosotros, el barbijo social, el casero, tiene la funcionalidad de que si yo tengo un paciente que está enfermo, me contamine menos el ambiente. Si ese paciente habla o si ese paciente tose, gran parte de la carga viral o parte de la carga viral va a quedar en el barbijo y no va a quedar en el botón del cajero automático, en un montón de lugares donde podría haber contaminado. Entonces tiene esa funcionalidad. Y otra cosa, si nosotros hablamos y tosemos, el droplet, que es la gotita, en vez de recorrer 1,5 metros, 2 metros, la distancia va a ser mucho menor, porque va a estar bastante contenida dentro de ese barbijo. Bien. Carlos, allí nos faltaba la reflexión tuya, ¿no? Sí, con respecto a preguntar si va a seguir la cuarentena, seguramente ustedes han escuchado en distintos países que existe como un semáforo. Yo lo utilizo mucho en todos los órdenes de la vida, el tema del semáforo. Es decir, porque cuando venimos en verde venimos todo bien, pero cuando se pone en amarillo tenemos que tener la precaución de no chocar. Y justamente levantar la cuarentena en forma total quizás sea algo que traiga aparejado efectos no deseados. Entonces, lo que yo supongo que a partir del 11 de mayo, cuando entremos en una fase nueva de la cuarentena, probablemente se empiecen a liberar algunas actividades más que las que hay hasta aquí. Es decir, y esto tenemos que diferenciar un poquitito de lo que es el interior de Buenos Aires, de lo que es Buenos Aires, el AMBA y el Capital Federal. Ellos en este momento están teniendo entre el 70, pues alrededor del 70% de los casos de todo el país. Entonces, es decir, cuando la mayoría de las medidas se toman, digamos, a nivel del gobierno central, obviamente se piensa fundamentalmente porque ahí está gran cantidad de personas que pueden producir gran diseminación del virus. Como decía Diego, afortunadamente hoy cumplimos 8 días de no tener ningún caso en Rosario y en la provincia, por lo tanto, es decir, eso ha sido un buen efecto el de la cuarentena, pero me parece que la relajación nos llevaría a traer consecuencias que no sabemos qué pueda pasar. Por eso creo que a partir del 10 de diciembre vamos a tener que seguir con cuarentena, no sé si reglada, administrada, digital, no lo sé cómo, pero seguramente será por actividades. A ver, siempre doy el ejemplo de que las actividades en Buenos Aires, por ejemplo, la construcción tiene mucha mano de obra que utiliza el transporte público. Por lo tanto, eso es un lugar de contaminación muy alto y lo ha demostrado todo el mundo, Nueva York, Italia, España y obviamente Buenos Aires también. Es decir, el subte, el colectivo, todo lo que sea transporte público. Entonces, acá en el interior, que la construcción generalmente se manejan más cercanos, probablemente se puedan movilizar de una forma menos comprometido con la distancia y teniendo algunos cuidados. Digo la construcción porque es un motor fuerte de la economía. El campo, por supuesto, es el motor más importante de la economía y ellos desde entrada estuvieron exceptuados de la cuarentena en virtud de que primero tiene una superficie muy importante sin prácticamente gente alrededor y de hecho tiene la libertad de poderlo hacer. Ahora, ¿cuántas son las otras profesiones que pueden empezar a salir de la cuarentena? Probablemente estudios contables, probablemente, abogados que algunos todavía estaban en la feria judicial, no estaban muy trabajando mucho, es decir, y alguna otra profesional. Yo siempre pienso que también en esta etapa, pienso en el odontólogo, está trabajando justamente en el lugar que puede ser más complicado, digamos, como para tener una infección, es decir, va a tener que vestirse realmente como ustedes ven en
en los programas de televisión en Europa, porque realmente uno no sabe si pueda contagiarse o no. Señores, agradecerles por este espacio, han sido muy claros en todo lo que tiene que ver con los consejos, con la información. Al doctor Carlos Borgoni, agradecerle este contacto, y lo mismo al doctor Diego Elizazo, infectólogo, las autoridades hoy del CIR de APREPA. Agradecerles nuevamente y bueno, nos seguiremos cuidando y esperando a ver cómo seguimos avanzando. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, de esta manera entonces estábamos compartiendo con los profesionales del CIR de APREPA, ¿no? Llevando consejos, un poco cuál es el cuadro de situación desde la voz de los profesionales. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos con Hoy por Hoy, este primer programa de este ciclo 2020 aquí por la pantalla del 4. Quédate en casa. Ayuda a frenar el coronavirus. Lávate las manos con frecuencia. Use agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Usa barbijo o tapaboca. No se toque los ojos, la nariz o la boca. Si tienes síntomas, fiebre, tos, dificultad para respirar, solicite atención médica. Ayuda a frenar el coronavirus. Desinfectar los lugares habitados, además de los objetos que se usan con frecuencia. Distanciamiento social. Manténgase a una distancia segura de cualquier persona. Es una recomendación de la Comuna de Cerodino. Mi pueblo tiene la piel bien curtida al sol. Los jueves, 22 horas, tenés una cita con la pantalla de Canal 4 Regional. Vamos a estar compartiendo esta nueva producción del canal que se llama Con Alma de Pueblo. Vamos a transitar la cultura nacional, sus costumbres, sus tradiciones, su música, con artistas regionales y del país. No te lo pierdas. Todos los jueves, 22 horas, te espero aquí, en la pantalla de Canal 4. Para que despiertes, mi pueblo.
a viernes de 12 a 14. El panorama informativo más completo de la región lo tenés acá. Te invitamos a recorrer las localidades con la información al instante. Como siempre, 2 horas de toda la actualidad, de todo lo que ocurre en nuestras distintas localidades. Ya lo sabes, la invitación es por la pantalla de Canal 4 Regional. No te olvides, lunes a viernes de 12 a 14 horas, Informe Regional. Hoy por hoy, con más invitados que tenemos en esta forma de llevar nuestro programa, en este ciclo 2020, es perenne, ¿no?, tener un poco la palabra dentro de lo que es esta situación que está viviendo la humanidad, que está viviendo nuestra sociedad argentina. Ya lo tenemos a Fernando Carradori. Fernando, la bienvenida, es un gusto a través de la organización No Más Violencia y bueno, un poco la palabra que hoy se necesita para seguir avanzando, ¿no?, dentro del seno familiar, dentro del seno de la sociedad, y que seguramente en estos 44 días por allí aparecen un poco el sistema de poder convivir, ¿no?, algunos choques y también estos 40 femicidios que se han registrado en estos 44 días. Fernando, es un gusto tenerte, bienvenido, y un placer en este primer programa tenerte como personal invitado para llevar adelante estas entrevistas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mario, gracias por la invitación, gracias a la audiencia también, buenas tardes. Y sí, es un tiempo especial el que estamos viviendo, único. Nunca habíamos vivido una situación así. Y bueno, realmente tenemos que estar preparados en todo sentido para todo lo que significa hacerle frente a una situación como esta. Así que bueno, a la guarda allí de lo que quieras preguntar, de lo que quieras que charlemos, Mario. Bien, Fernando, digo, bueno, cómo trabajar, ¿no?, desde contención, desde orientación, cuando aparecen estas situaciones que, bueno, antes del COVID-19 ya nuestro país venía registrando, ¿no?, y registra hechos de violencia, ¿no? Cómo trabajar con esos valores que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con la convivencia, de dónde poder trabajarlo limitadamente, como estamos atravesando con este aislamiento. Bueno, yo creo que la clave comienza siendo, en primera instancia, la familia. Muchas veces dijimos que es la célula principal o la célula base de la sociedad, ¿no? Y como nunca hoy, la realidad. Muchos no estaban acostumbrados a vivir en familia, tiempo en familia, a invertir tiempo en familia. Los ha llevado a las familias a tener que encontrarse, a tener que encontrar tiempo para desde desayunar hasta almorzar juntos, hasta compartir las tareas de los niños y hasta aprender a discutir. Porque en otros momentos de la pandemia o de la realidad, no sin pandemia, mucha gente quizás a las discusiones les escapaba o prefería aislarse o irse o salir de la casa para no discutir o para no ver algunas realidades. Y hoy con esta pandemia, con esta realidad, tenemos que estar juntos y hay que aprender hasta a discutir y a resolver las situaciones de esto sin agredirnos, sin maltratarnos, sin herirnos. Y ahí está, creo que, una de las claves de la familia, que es poder encontrarnos todos primero, poder resolver nuestras situaciones, poder entendernos. Son 44 días, como bien vos dijiste, Mario, y en los primeros días, no sé si te pasa, las primeras semanas, mucha gente bromeaba sobre esto, hablaba sobre esto. Bueno,
ya salimos, como algo que ya está. A medida que pasa el tiempo, el hastío se va haciendo más fuerte y aquellas familias que pueden, o aquellos que pueden resolver las situaciones de conflicto que inexorablemente van a estar, aquellos que pueden resolverlo de una forma madura, de una forma charlada, el que me diga que no se enojó en estos 44 días en ningún momento, no, quisiera pedir la fórmula, porque estamos juntos, no estamos dados, hay cosas que en nuestra vida propia que quizás cambian y le modifican al otro, con lo cual poder resolver las situaciones, mirarnos los unos a los otros, poder pedirnos perdón, poder resolver situaciones de conflicto sin agredirnos, es una cuestión de madurez, es una cuestión de entendimiento. Creo que en lo que hay que profundizar, poder hablar, poder resolver los enojos. El enojo, yo siempre digo, no es un problema, el enojo es un sentimiento del ser humano, y el problema es cuando se siente con demasiada frecuencia y con demasiada fuerza y se llega a la ira y no se puede controlar. Entonces, poder controlar los enojos, poder hablarnos, hablo de una pareja, de un matrimonio, de hijos, de una relación padre con hijos, madre con hijos, los ancianos que hay. Bueno, poder abordar situaciones de la mejor forma, pidiéndonos perdón, buscándolos para hablar, dialogando como parte fundamental de la comunicación. Creo que es lo que mejor podemos sacar como resultado de un tiempo. Ninguno lo buscó, pero creo que si uno lo puede capitalizar, termina siendo fructífero para todos. Por lo menos este encuentro en la casa, este encuentro familiar. Fernando, seguí atentamente, ¿no?, lo que decías. Digo, se produce esa situación de rispidez, de discusión, pego un portazo, pero no me puedo ir porque no puedo salir, ¿no? Entonces, esa mujer que queda vulnerable allí adentro, ¿no?, que queda en situación tal vez de una violencia, ¿cómo desde los organismos desde afuera, teniendo en cuenta este aislamiento, se puede trabajar, se puede estar atento? Porque no se puede entrar, porque no se puede acercar. Digo, hay un seguimiento que se puede hacer a través de las comunas, de los municipios, de la provincia, de los estamentos nacionales también. Bueno, yo lo que expuse antes es una situación donde hay una realidad de la discusión y del enojo no violento y de las situaciones que tenemos a diario en la casa, con la familia o con amigos, donde cada uno tiene sus distintos temperamentos y los podemos ir moldeando y ayudándonos entre para crecer. Cuando ya hay una situación de violencia, cuando hay una persona, varón o mujer, que ejerce la violencia, sea pequeña o grande, donde hay una violencia extrema llevada al punto de el agravio verbal, psicológico o el agravio físico, y no hay excusas que puedan valer. Y entonces los organismos del Estado, los organismos del tercer sector, muy pocas veces pueden acceder cuando la víctima no pide ayuda. Claro. Y en este tiempo se hace aún más complicado porque estamos en un aislamiento social. Entonces, lo que siempre decimos, y yo lo hablo esto para las personas que están sufriendo, nadie puede derecho de tratarlo, de una forma que te haga sentir mal, que te cause dolor o que te cause un desprecio. Nuestra vida es muy valiosa, tu vida es muy valiosa, Nadie tiene el derecho
de agredir. Nadie, por más que diga, bueno, yo soy más grande, yo te conozco, nadie tiene el derecho de ejercer ningún tipo de violencia, y ningún tipo de violencia es aceptado. ¿A qué están sufriendo esa situación? Son los primeros que tienen que reconocerlo y decir, bueno, yo necesito ayuda, yo pido ayuda. En los estamentos comunales, municipales, provinciales, nacionales, hay teléfonos para ayuda concreta. Después yo se los puedo pasar a la producción para que también los comparta. Teléfonos 800 y teléfonos de fiscalía y teléfonos para y reclamar, porque nadie tiene por qué agredirnos. Si uno dice, bueno, lo que pasa es que si yo no me dejo agredir o yo no soporto, voy a perder mi económica, el sostén, el cuidado, el donde vivo. Hay todo un grupo dispuesto a ayudar a aquellos que están sufriendo estas situaciones de violencia. La excusa de poder decir, sí. No, sí, quería preguntarte, para no seguir avanzando, digo, hoy el femicidio está comparado como una pandemia a nivel local, ¿no? A nivel nacional, lamentablemente, con el dolor en el alma, ¿no? Porque los números son horrorizantes, ¿no? 40 femicidios en 44 días. Realmente algo nos está pasando de fondo en la sociedad, ¿no? Sí, bueno, realmente, cerrando lo anterior, nadie tiene por qué sufrir violencia o aceptar la violencia. Y no hay excusa para que alguien pueda decir, bueno, yo lo hice porque una realidad en el ser humano excede la pandemia. Esto no tiene nada que ver con la pandemia. Al contrario, la pandemia lo exacerba porque hace vivir al violento continuamente. Al abusador, con el abusado, al pedófilo, con el que sufre una situación. Por eso, y decimos denuncie, pida ayuda. Hay gente que quiere ayudar, que puede ayudar, que puede tender una mano a medir, sino para levantar. Y por el otro lado, Mario, lo que vos decías es una realidad que tenemos que tener un cambio interior y reconocer que necesitamos ayuda también cuando no podemos manejar. Y si esto llega a ser una pandemia, porque hay muchos que creen que con la violencia pueden resolver la situación. Pero yo también animo a aquellos que no pueden resolver el enojo, que dicen, bueno, yo soy así, y grito, y bueno, ya está, me pasa un ratito. A veces lo vemos ahí, veíamos algunas imágenes, la violencia en el noviazgo, es algo es extremo, y muchos dicen, bueno, cuando estemos juntos, cuando nos vamos a vivir juntos, cuando nos casemos, esto va a cambiar. Esto no cambia, no cambia por cambiar una situación de vida, cambia cuando la persona que está siendo violenta cambia en su interior, decide poner paz en su corazón y en su vida, y desea recibir ayuda para poder cambiar. Y entonces, esto es algo que la sociedad desde hace mucho, hay una transformación, yo creo, así como aquellos que sufren o que viven de las adicciones, que viven el flagelo de las adicciones, hay una transformación, se puede salir de ese lugar, se puede salir del lugar de ser violento, se puede, con ayuda, se puede, pero es necesario en los dos casos pedir ayuda. Y hay muchos organismos del Estado, instituciones intermedias, las propias instituciones de fe, los distintos credos. Exacto, que tienen espacios de ayuda también, pero esto es necesario que lo abordemos entre todos y no lo tapemos.
Fernando, hay uno de los tópicos que se está dando en este tiempo también, que está relacionado con aquellas personas que están purgando una condena, específicamente los presos, ¿no? Que hoy muchos jueces han determinado que por el tema del COVID-19, esa condena la cumplan en su domicilio. Y nos encontramos tal vez con gente que ha hecho mucho daño a la sociedad. ¿Cuál es la posición de esta organización y obviamente cuál es la mirada que ustedes le dan también a este debate, ¿no?, que hoy se ha dado en la sociedad y que si bien es del poder judicial, nosotros como sociedad también es importante, ¿no?, que nos tengan en cuenta cuál es la mirada que tenemos ante este hecho? Exacto. Bueno, como vos bien decís, Mario, esto es netamente judicial, que ha tomado el Estado público, a veces por las decisiones que se toman sin tener en cuenta un montón de situaciones. Y a veces en la masificación de las decisiones pasa lo que ha pasado, ¿verdad?, de tener un violador fuera de su casa y con una domiciliaria fuera de la penitenciaría, viviendo muy cerca de la víctima. La realidad es que la justicia es justicia y tiene que resolverse. Por un lado, es imposible que haya personas en un estado como el que están muchas veces en nuestras cárceles, que pasen años sin una condena, sin una resolución, pero a la vez también es imposible poder resolverlo de esta forma. La realidad es que no es la forma de resolver por una cuestión sanitaria, que quizás no soy yo el que pueda hablar de esto, pero seguramente se puede resolver la cuestión sanitaria de otra forma y no enviando a la casa a personas que condenas por delitos muy graves o graves, y que, bueno, a veces lo que a uno le llama la atención es que se pierde tanto tiempo para analizar causas, por eso no hay una condena directamente, sino que todavía en estados preventivos, y en muy poco tiempo, en muy pocos días se analizaron tantos casos. Bueno, eso llama poderosamente la atención. La realidad es que esto genera más violencia, genera más grieta, el accionar de los jueces en muchos casos, entiendo que sus justificativos, la realidad es que para la mayoría de la gente, un 80%, algunas decisiones que se han tomado no son del todo felices. Hablo del país, ¿no? Algunas encuestas hablaban de que mucha gente, la mayoría del país, no está de acuerdo que sea de esta forma, que la justicia tiene que estar, que tiene que haber para la persona, para el ser humano que está en una penitenciaría, un trato digno, exactamente, porque todos merecemos un buen trato. Yo veo en la restauración de la gente, mucha gente que ha pasado por situaciones de estar en una cárcel y han salido restaurados, restablecidos. Lo que entendemos es que esta no es la forma, que no debería haberse hecho de esta forma, exasperando también. Incluso muchos han tenido una domiciliaria sin siquiera haberles avisado a las víctimas o a familiares de las víctimas, como la propia ley lo prevé. Bien. Fernando, otro de los tópicos también a abordar que tiene que ver con los niños, ¿no? Con nuestros niños. Yo por ejemplo, aquí estoy en San Jerónimo y la esquina, mirando desde la ventana, ¿no?, estos 44 días aquí en casa, no he visto un solo niño. El caso de mis nietos por videollamada o los seres queridos por videollamada. Digo, ¿qué pasa con ese niño que a lo mejor no tiene los afectos cercanos, ¿no?, como son los abuelos, como son los tíos, como son sus amigos? Si bien está la videollamada, pero ese contacto, ¿qué sucede con ellos en estos 44 días que, bueno, están en casa, ¿no? Digo, desde lo espiritual de ese niño,
de esa concepción o de ese armado como ser humano, ¿no?, que se está construyendo en esa personalidad. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, somos seres sociables, ¿sí? No nacimos para estar solos y aislados. Desde ese punto, todos sufrimos este tipo de aislamiento, los niños, los ancianos, los amigos. Debe haber un amigo y decir, bueno, nos vamos a encontrar a tomar unos mates, y vos decís, bueno, ¿cuándo? Bueno, que sea pronto, dice, ¿no? Los niños lo sufren más. Quizás nosotros, los que vivimos en estos, hablo de San Jerónimo, de la región, ¿no? Roldán, Carcarañá, en general, nuestras casas, en general, digo, tienen de sol, un patio. Pienso en muchos niños en un departamento, en un segundo, tercer, décimo piso, quizás con un montón de estos aparatos, ¿sí? Que les permiten salir al mundo, pero sin contacto con sus amigos, con el verde, con una pelota, con un parque. Y bueno, eso indudablemente nos afecta y les afecta también. ¿Qué podemos? No me dedico específicamente al tema de niños, pero creo que como familia, tenerlos, entenderlos, el niño necesita moverse, accionar, relacionarse. Yo invito a que apaguemos los celulares, a que apaguemos la tele, a que dejemos hablo de los mayores, dejemos de informarnos escuchando tantas noticias que son las mismas repetidas desde la mañana en la noche muchas veces, y no quiero ir en detrimento de tu programa, porque es un programa periodístico, digo, desconectarnos de las redes, desconectarnos de la tele, desconectarnos de los medios, y conectarnos un poco con Ilia, conectarnos con los hijos, jugar, volver a jugar nosotros, que somos mayores, que ya estamos aburridos, y que decimos, bueno, basta, quiero estar tranquilo, no quiero jugar, no quiero, bueno, jugar con ellos, darle tiempo, hasta el tiempo que podamos salir, darle el afecto, el queja que necesita, aunque la fábula sea muy grande y el cuento sea muy grande, volver a leer con ellos, tirarnos al podemos, jugar, pasar tiempo con ellos. Mira, ahí la imagen que está detrás, que están mostrando, hay una pareja discutiendo, quizás si hay un niño tapándose los ojos. Este tiempo, nuestras discusiones, nuestro poco manejo de enojo, nuestro orgullo de no pedir perdón y de no frenar a tiempo, los que más lo sufren son los que están a lo nuestro y en general son los más chicos. Entonces, justamente, pensar en ello, pensar en una construcción de familia significa un sacrificio. Todo constructor sabe que tomar un ladrillo, hacer un pozo, hacer un cimiento, es una cuestión que es un sacrificio, que lastima las manos, la cintura, por hacer un pozo, por hacer cimiento, por hormigonar. Toda construcción, más de una casa, demanda un sacrificio que muchos la pagan con su cuerpo. Bueno, la construcción de una familia es un sacrificio y demanda un sacrificio, demanda que yo delegue recursos personales para poder atender a mi hijo, a mi niño, a mi sobrino, a mi nieto, aquel que vive conmigo, que necesita en su lugar, que sí lo va a tener, en el momento me tiene a mí. Entonces, el hecho de poder no suplir, porque bueno, no podemos cambiar, sus amigos son edades distintas, pero pasar tiempo con ellos, invertirnos en ellos, va a hacer que podamos construir un ambiente de paz, un ambiente sin violencia, bien escuchando, dialogando. Eso siento por los niños, ¿no? Que en este tiempo están tan necesitados de relacionamiento con los suyos. Bien, Fernando, bueno, queremos agradecerte esta participación, seguramente ya vamos a estar más en contacto. Desde ya, muchísimas gracias por haber estado participando en nuestro primer programa, agradecerte eternamente. Gracias, Fernando. Fernando Carradori, entonces.
Así lo teníamos, dialogando con nosotros, a Fernando, un poco desglosando, ¿no? esta situación atípica. Hemos dialogado también con los educativos, con los profesionales del CIR de APREPA. Este es nuestro primer programa, totalmente distinto en lo que decimos, si bien el origen es el mismo, la esencia es la misma, ¿no? El mantener el contacto con las instituciones, pero con este año atípico, con esto que nos está tocando atravesar. Nosotros simplemente llegamos al final, lo invitamos para que nos acompañe todos los días miércoles a partir de la hora 22, hoy por hoy, aquí en la pantalla de Canal 4. Gracias por su atención y nos reencontramos el próximo miércoles.